Suele ocurrir que muchas veces tenemos información sobre una determinada frecuencia para una observación, por ejemplo, para un determinado tipo de artefacto en algún contexto, y no tenemos mucha más información eh, sobre su distribución de frecuencias en otros sitios. ¿Por qué? Porque ese artefacto puede ser raro, puede ser relativamente escaso, pueden ser observaciones que provienen de distintos autores, no sistemáticas, por ejemplo. Entonces, se nos dificulta comparar entre conjuntos se nos dificulta tener información eh, más sólida, generar información más sólida sobre esas distribuciones, sobre esas frecuencias de artefactos. Una buena opción es utilizar una aproximación a la proporción poblacional, a la inferencia sobre proporciones. PAST tiene varias opciones para inferencia de proporciones. Bueno, para trabajar con proporciones tenemos quizás el método más comúnmente utilizado, chi cuadrado, que ya lo revisamos, apto para tablas de contingencia, ¿no? Apropiado para ese tipo de situaciones. Pero a veces ni siquiera tenemos información como para armar una tabla de contingencia. Y eh, aunque no la tengamos, esta aproximación, la aproximación sobre inferencia de proporciones es muy útil. Vamos a ver varias que son disponibles en PAST, la aproximación binomial y la inferencia para proporciones, propiamente dicha, y los gráficos para proporciones que están disponibles en PAST. En este ejemplo hipotético, vamos a ver primero en univariado el test para una proporción poblacional. Entonces nos aparece una ventana en blanco donde tenemos una proporción observada, un tamaño de la muestra y una proporción hipotética. Esta proporción hipotética puede ser una proporción que simplemente nos sirva para nosotros para determinar una comparación entre dos conjuntos que provenga de información previa, o puede ser una información o un valor nulo, un valor que nosotros usamos de referencia, por ejemplo 0,5, como está acá seteado. Eh, Acá yo tengo, imagínense, un conjunto de 21 observaciones, pongo 21, donde un tipo de artefacto, por ejemplo puntas de proyectil, se observó en un 14%. Entonces ponemos acá 0,14, que es la proporción de 21 observaciones. Se observó un 14%, que es un equivalente a 3 veces de 21. Vamos a computar. Entonces PAST nos va a dar esto: la proporción, el n, y esto es lo muy útil, intervalo de confianza, un exacto, que es más apropiado cuando la muestra es pequeña, y el intervalo de confianza basado en la distribución normal. Eh, Cuando la muestra es lo suficientemente grande, ambos intervalos van a ser muy similares o van a tender a converger. Entonces, ya tenemos información muy útil porque tenemos un intervalo de confianza para esta proporción que nos sirve para comparar entre, por ejemplo, distintos sitios o información donde tengamos eh, datos sobre la proporción de puntas de proyectil, como en este caso, y también si tuviéramos la necesidad o el interés de comparar una proporción determinada para comparar nuestra proporción. Por ejemplo, en este caso, la proporción hipotética es que este tipo de artefactos va a estar un 50% de las veces o un 0,5. Obviamente, acá está el valor de z que tenemos, que el valor de z que se corresponde para esta proporción es de menos 3,29 y un valor de probabilidad. Nos dice, en este caso, que se rechaza la hipótesis nula de una proporción similar poblacional. Podríamos tener otro conjunto donde, por ejemplo, una transecta u otro muestreo realizado bajo condiciones similares para que la comparación sea válida, donde esa proporción se observó en un 16%. Podemos comparar, vamos a calcular, y en este caso la diferencia no es significativa para este tamaño de la muestra. Entonces, podemos, a partir de
información sobre una determinada proporción, comparar con una proporción hipotética o simplemente generar nuestros intervalos de confianza. Otras alternativas. Una segunda alternativa es utilizar la distribución binomial. En PAST se espera que para ello esté cargado una columna con valores de 0 a 1, como la que yo tengo acá. Acá tengo 21 casos y 3 observaciones positivas y el resto de observaciones negativas, replicando la proporción del 14%. Entonces, imaginémonos 21 muestreos o 21 transectas que se hicieron en distintos lugares, bajo condiciones similares, donde solamente en 3 se registró puntas de proyectil. Entonces voy a utilizar la distribución binomial, voy a univariate, desde una muestra, y acá tengo proporción binomial, que es la cuarta opción, me da una proporción también por defecto que corresponde a la hipótesis nula para la distribución binomial. Vamos a calcular, y tengo de nuevo la distribución de proporciones exacta, ¿sí? Y normal, la misma aproximación, tengo el mismo valor de z, pero utilizando la distribución binomial. De nuevo aquí, obviamente, tenemos un resultado significativo, ¿no? Pero, por ejemplo, podríamos tener otra serie de transectas, probemos de nuevo, y comparar con una distribución de 0,16 que se registró, por ejemplo, previamente en ese sitio o en otro conjunto de sitios. Entonces podemos comparar nuestra proporción de observaciones, en este caso ingresadas como ceros y unos, con una proporción previa obtenida a partir de información de otros investigadores, de investigaciones anteriores, etc. Calculamos. De nuevo, en este caso, como pueden ver, el resultado es el mismo. El valor de z que se corresponde es 0,21, la probabilidad es 0,83, o sea que no rechazamos la hipótesis nula de que nuestra proporción sea igual a la proporción poblacional. Y tenemos otra tercera opción, de nuevo, de esta misma manera también podemos obtener los intervalos de confianza que nos pueden servir para comparar. Y una tercera opción, muy útil también, es contar con una serie de porcentajes en dos columnas. En este caso, yo tengo acá una columna con una serie de porcentajes. De nuevo, un 14%, aquí un 14,5% y ahora un 13%, y una segunda columna con el tamaño de la muestra. Por ejemplo, un 14% de puntas han sido registradas en una muestra de 21, un 14,5% en una muestra de 100 y un 13% en una muestra de solamente 5. ¿Cómo podemos representar esto? Lo pintamos. PAST nos da una opción que es la de obtener intervalos de confianza múltiples para proporciones. Como vemos acá, tenemos el intervalo del 95%, podemos conectarlo con una línea para los tres casos. Este se corresponde al caso que estuvimos viendo en los ejemplos de distribución binomial y inferencia para proporciones. Este es un caso con la muestra de 100 con un 14,5 y este es el caso para una muestra de 13 con un n de 5. Que es claro en este caso que la muestra, como es de esperarse, con el n más pequeño, tenga un intervalo de confianza muchísimo más amplio, mientras que la muestra con un n más chico sea la que tenga un rango de error más acotado. También podemos observar los números y vamos a ver que estos números, por lo menos para el caso que ya vimos antes, coincide con el obtenido mediante los otros dos procedimientos que vimos. Entonces, si tenemos una proporción, la queremos comparar con una proporción existente o una proporción hipotética, como por ejemplo una hipótesis nula
de una distribución 50-50, una distribución proporcional, podemos utilizar cualquiera de estos tres procedimientos, ya sea abordándolo como un contraste de hipótesis o ya sea abordándole como un estimador para intervalos de una proporción poblacional.